Bueno, hace 8 días estuvimos hablando de este pasaje de Mateo en el capítulo 5, verso 13, y hablamos de la sal de la tierra. A ver si recordamos un poquito con nuestro warm-up y recordamos un poco de qué estuvimos hablando acerca de la sal, y pues obviamente pensamos en algunos atributos, ¿no?, que tiene la sal, y en base a esos atributos que tiene la sal, miramos cómo podíamos aplicarlo a nuestra vida al Jesús llamarnos la sal de la tierra, ¿cierto? Entonces hablábamos de varias cositas interesantes, entre esas, pues obviamente que la sal da sabor, ¿sí? Y bueno, decíamos algo que no solo es que sala, no solo es que vas a sentir algo más salado, sino que potencia el sabor de los alimentos, el sabor natural de los alimentos. Eso es interesante porque como iglesia es lo que debemos hacer, ¿cierto? Ahora, decíamos una frase muy bonita, y es que para Dios este mundo sin nosotros sería insípido. Eso me pareció muy lindo, porque es la estima en la que Dios nos tiene, ¿cierto? Ahora, también dijimos que la sal se usaba como moneda de cambio, era algo de valor, ¿no? Se usaba para pagar, de hecho de ahí viene también esta palabra de salario. Y bueno, ¿cómo tenemos valor para Dios? Y reflexionábamos acerca de a quién le estaba diciendo Jesús estas palabras: a pescadores, personas del montón, ¿cierto? Y algunas veces podemos sentirnos así, pero ¿cómo entendemos que para Dios somos preciados, tenemos valor para Él? Eso me encantó. Ok, también decíamos, bueno, obviamente la sal como conservante que conserva los alimentos. Antiguamente no se tenían esos aparatos refrigerantes que se tienen hoy en día. Entonces almacenaban los alimentos con sal para que no se dañaran, porque la sal deshidrata las bacterias y lo que hace pues es matarlas, y de esta forma los alimentos no se dañan, ¿cierto? Y miren que pensábamos esto, interesante, porque conserva los alimentos, pero a la vez también crea corrosión en las cosas materiales, ¿sí? Y hablábamos un poquito que yo me crié en la costa, en Sincelejo, a 30, 40 minutos del mar. Y recuerdo que mi papá, cada vez que íbamos, traía el carro y lo primero que hacía era llevarlo a lavar, precisamente por eso, ¿sí? Entonces es interesante este contraste, ¿no? Conserva los alimentos, pero crea corrosión en cosas materiales. Y hoy también, a través del pasaje que vamos a mirar, vamos a ver ese contraste que existe ahí entre estas dos cosas, esto espiritual y esto material, ¿sí? Podemos reflexionar en eso también con respecto a la sal, y hoy vamos a pensar un poquito también con el pasaje que tenemos para el día de hoy, con la luz del mundo. ¿Qué más? No, eso ahí. Bueno, decíamos también sus facultades como remedio, como medicina, y esta me encantó, que la utilizan para descongelar la nieve y de esta forma abrir los caminos. Eso es espectacular, descongela lo frío, la sal. Interesante, ¿no? Me parece espectacular. Como iglesia eso es lo que debemos hacer, ¿sí? Esos corazones a veces fríos, que bueno, a través de nosotros puedan encontrar a Jesús, ¿vale? Y abrir caminos, ¿no? La sal abre caminos en medio de lo frío, en medio de la nieve, ¿sí? Espectacular. Luego, ¿se acuerdan de esto del cloruro de sodio? La molécula estable. Tremendo, me pareció espectacular. Miren, no me acuerdo cómo era, el enlace o enrejado iónico covalente, se llama eso. Y es que el cloro y el sodio se fusionan creando esta molécula, el cloruro de sodio. Y miren, comentan que es una molécula muy estable, por eso es que es muy raro que la sal pierda su sabor, ¿sí? Sin embargo, sí la puede perder al añadir otro tipo de elementos. De hecho, hablaban de que la sal ya les comento, aquí esto lo tengo por aquí para no... Miren, la sal por sí sola no pierde su sabor porque es una molécula muy estable, pero cuando se contamina sí pierde su salinidad. Por ejemplo, los depósitos de sal
en el Mar Muerto, ¿sí? Tenían otro tipo de elementos, yeso, por ejemplo, y eso era lo que dañaba el sabor de la sal, o hacía que perdiera sus propiedades, ¿sí? Pero es interesante cuando pensamos que dentro de esta molécula lo más importante es la forma como está unida, de esta forma que la hace esta molécula tan estable. Y es interesante porque lo que Jesús de alguna forma está diciendo, listo, no es importante ni el cloro ni el sodio, sino la forma, lo más importante es cómo están unidas. Tremendo, porque es como si Jesús nos estuviera diciendo, ustedes son la sal, listo, pero lo importante no son ustedes, lo importante es cómo ustedes estén unidos. Tremendo, porque es definitivamente la forma en la que podemos ser sal, estando unidos en amor como iglesia. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que tuvieran amor los unos por los otros. Entonces, ¿cómo podemos perder esa facultad, esa propiedad de ser sal? Cuando no amamos, ¿cierto? Interesante. Y bueno, al final hablamos un poquito acá de la Catedral de Sal de Zipa, para nuestros amigos que nos ven por allá de otros lados. Aquí en Bogotá tenemos una catedral, una mina de sal muy muy bonita, y hacen lámparas de sal. Lo que es muy interesante, pues porque la lámpara pues da luz, y hoy vamos a hablar de la luz del mundo, que es el pasaje que continúa a partir del verso 14 hasta el 16. Tenemos tres versículos en los cuales vamos a estar adentrándonos, estudiando el día de hoy. Aparentemente es un pasaje sencillo, ¿cierto? Entendemos lo que Jesús nos quería decir, pero es interesante cuando empezamos a ahondar y a tomar y a mirar, mira, pero esto tiene relación con esto, y vamos más profundo aún en la palabra. Eso me parece genial. Entonces, para hoy tenemos Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Vamos a leerlo nuevamente desde el 13 para tener nuestro contexto de la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces voy a leer Mateo capítulo 5, versos 13, 14, 15 y 16. Dice así: la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Recuerdan también que esto de ser hollada, en otras versiones dice ser pisoteada. Comentábamos que esta sal que no tenía estas propiedades adecuadas para ser sal y para ser usada como tal, el uso que ya le daban era lanzarla en los caminos para que la vegetación no creciera y de esta forma la gente pasara por ahí, ser pisoteada, ¿sí? Que aún en ese estado servía para algo, ¿no? También para abrir caminos. Interesante. Ahora, el verso 14 dice así: vosotros sois la luz del mundo. Ojo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oramos. Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, nos regalas una oportunidad más para estar alrededor de tu palabra, para escucharte, Señor, escuchar tu voz, escuchar esto que quieres hablar a nuestras vidas el día de hoy. Abre nuestros ojos para ver en ella, Dios, las maravillas de tu ley, y contemplando, Señor, tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados conforme a tu imagen por tu Espíritu, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Interesante que Jesús esté diciendo que nosotros somos la luz del mundo, porque ¿quién más dijo él quién era la luz? Él dijo que él era la luz, ¿cierto? Vamos a ir un momentico a Juan, al libro de Juan, porque el libro de Juan, el Evangelio de Juan, habla mucho de Jesús como luz, ¿sí? Entonces, bueno, ¿quién es la luz? ¿La luz es Jesús o la luz somos nosotros? Quiero que empecemos por ahí. Entonces, Juan 1:9, por ejemplo, nos dice así: aquella luz verdadera, refiriéndose a Jesús, ¿cierto? Aquella luz verdadera
que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está refiriéndose a Jesús. Y por supuesto, Juan 8, ahí mismo en Juan, capítulo 8, verso 12, dice así. Lo tenemos, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, bueno, lindo que Jesús diga de sí mismo que Él es la luz y también nos esté diciendo a nosotros que nosotros somos la luz. Pero entonces, ¿quién es la luz? ¿Él o nosotros? Pues ambos, ¿cierto? Ahora, muchos hablan de que, pero es que se está contradiciendo o que no necesariamente. Miremos un segundito ahí, en el capítulo 9, en el mismo libro de Juan, dice el verso 5, creo que nos aclara perfectamente este tema de la luz, que es Jesús, pero también somos nosotros ahora. Y dice el capítulo 9, verso 5 de Juan: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que ¿qué? Que estoy en el mundo, ¿cierto? Entonces Él estuvo en el mundo, Él era en ese momento y aún lo es, la luz del mundo. Y ahora nos está diciendo a nosotros: ustedes son la luz del mundo. Es como si Jesús estuviera diciendo: ustedes son yo en el mundo. Me voy, pero me quedo, y me quedo en ustedes, ¿cierto? Entonces es nuestra labor de ser luz. Y bueno, entendemos que cualquier pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad ilumina, entendemos las propiedades de la luz, y como iglesia pues es lo que debemos hacer en medio de este mundo oscuro. Me encantó el post que hizo mi esposa para esta semana, que era esta lámpara todo oscuro y una lámpara pequeña alumbrando, ¿cierto? Entonces es interesante, y miren lo que continúa diciendo, volviendo a Mateo. Dice que, ¿por qué nos compara con una ciudad sobre un monte? Eso es interesante. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, o sea, de alguna forma somos visibles, ¿cierto? Y somos ¿recuerdan esa estrella de Belén cuando hablamos de los sabios de Oriente? Esa estrella que iluminó el camino, bueno, que guió el camino de los sabios de Oriente hasta Jesús. Pues esa es nuestra labor como luz, brillar, pero para que vean a Jesús, ¿cierto? Esto no se trata de simplemente el pastor está diciendo: no, debemos brillar, debemos todo este tema de que ser cabeza y no cola, todo eso que sabemos y que entendemos que es para nosotros, sí, pero aquí está hablando es de brillar, pero con la luz de Jesús, porque inicialmente Él es la luz. No sé si me estoy haciendo entender, ¿cierto? Él es la luz. Entonces no es simplemente un tema de nosotros brillar con nuestros talentos, con nuestras habilidades, con nuestras aptitudes, sino al final mostrar a Jesús. Y eso lo vamos a ver ahorita hacia el final también del pasaje que estamos viendo. No es simplemente brillar por brillar, ¿cierto? Sino que mostremos a Jesús. Es diferente. Miren, qué tremendo, porque de alguna forma estamos expuestos, ¿cierto? Al mundo, brillamos. ¿Sí? Si Jesús está en nuestro corazón, empezamos a hacer una referencia para todos. Y eso crea cosas buenas, pero a veces también crea cosas opuestas, ¿cierto? Porque estamos en un medio diferente, hostil y contrario a lo que nosotros profesamos a través de nuestra fe en Jesús, ¿cierto? Y digo que estamos expuestos, y me acuerdo, miren, les cuento acá entre nos, me acuerdo hace varios años, de hecho estábamos apenas de novios con Jenny, y había un concierto de una banda que se llama Rescate, en Bucaramanga. Pues súper emocionados por ir al concierto. Y cuando eso no era como ahora, que ya en las iglesias hay full sonido, full equipo, y las alabanzas son brutales, sino que uno podía ir para experimentar algo así, tenía uno que ir a un concierto. Entonces uno emocionado, además era una banda que nos gustaba mucho. Imagínense que unos días antes del concierto, miren para dónde voy con esto de que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, me salió en esta parte de la frente el grano más grande que me ha salido en mi vida, que no había cómo esconderlo. Yo he visto películas, series en las que el protagonista tiene una cita importante. ¿Han visto eso? Una cita importante, y al tipo preciso le sale un grano.
No existe una sola película que haya podido retratar cómo era mi grano. Era muy, muy grande. Sí, tuve que ir al médico, tuve que hacer todo. Me mandaron medicina y todo para que pudiera salir de eso. Es tremendo, miren, para el concierto no tuve forma de ocultar mi grano. Me tocó ir con el grano grande, grande. Y me acuerdo que me puse unas gafas grandotas también, no para tapar el grano, porque no iba a tapar el grano era más arriba, pero al menos si de pronto se distraían mirando las gafas y no me miraban el grano. ¿A qué voy con eso? Qué pena que sea tan gráfico, pero es así, ¿sí? No podemos escondernos. Y es tenaz cuando pensamos que Jesús en el verso 11 y verso 12 del mismo capítulo 5 está diciendo: bienaventurados sois cuando por causa de mí seas vituperados y los persigan. O sea, todo eso va a pasar, pero aún así no nos podemos esconder. Tremendo, ¿sí? O sea, uno está pensando que Jesús nos dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y dice: bienaventurados los que padecen persecución. Y uno dice: bueno, yo vengo y me escondo por aquí como para que no me pegue tan duro. Pero resulta que somos el granito, somos una montaña, una ciudad asentada sobre un monte y no nos podemos esconder. Es tremendo. No podemos ir a escondernos, sino que tenemos que brillar. Pero como lo decía, brillar con la luz de Jesús. No son nuestras capacidades, no son nuestras habilidades. Brillemos, listos para el éxito. ¿Cómo es todo este tema? No, es la luz de Jesús, porque al final es lo que nuestra misión y es lo que debemos hacer. Así como sal, también luz, pero para que vean al Señor. ¿Me siguen? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Miren, qué lindo es otra vez, y es recordar, hablábamos un poco de esto hace 8 días. Tremendo, Jesús, ¿a quién le está diciendo esto? O sea, si lo ponemos en contexto, a estos pescadores, a estas personas normales, les está diciendo no solo que son la sal, sino la luz del mundo, y una luz que no se puede esconder, una luz que tiene que brillar, una luz que tiene que salir, y se lo está diciendo a estas personas normales del vulgo, estas personas normales. Entonces, ¿cómo podemos aferrarnos a esta palabra también que es para nosotros? ¿Sí? Nosotros somos la luz del mundo. Qué interesante. Ahora, verso 15, me encanta. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, un almud, ¿saben qué era un almud? Un almud era como una cesta, como una caja en la que ellos medían el grano, ¿sí? Medían la provisión, la comida. Es interesante que, bueno, obviamente la primera aplicación que vemos aquí es que obviamente la luz debe estar afuera y arriba para que brille, no escondida. Pero ¿por qué Jesús habla de un almud? Es interesante que haga precisamente esta comparación y nombre el almud, este lugar, este recipiente, esta caja en la que medían el grano para temas de alimento, de provisión, ¿cierto? Entonces, ¿qué veo yo aquí? Pues es claro, algunas veces para nosotros, y es una tendencia natural del ser humano, pensar en el almud como la provisión, el alimento, y cuántas veces este almud se coloca sobre la luz, tapa la luz. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en ocasiones no brillamos con la luz de Jesús porque nuestras preocupaciones, ¿cierto?, nos tienen ocupados. Nuestra mente está en la provisión, nuestra mente está en el alimento, nuestra mente está en lo que representa el almud, ¿cierto? Y no, nuestra mente tiene que estar en Jesús, tiene que estar en Dios, en su propósito, en lo que Él habla a nuestra vida y habla a nuestro corazón. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? ¿Para qué nos dice que somos la luz? Para que brillemos, pero con su luz, ¿cierto? De manera que el mundo le pueda ver. Eso es interesante. ¿Qué representa el almud? Si nosotros arrancamos por ahí, entonces pensamos, listo, empecemos por lo básico. Entonces era el grano, y listo, el grano. El grano
alimento. Alimento, provisión. Y ya aquí, entonces empiezan todos esos temas de la mente del hombre a jugar. Entonces ya con esto viene la preocupación, ¿cierto? Ya con esto viene la ansiedad, ya con esto viene, etcétera, etcétera. Y ahí podemos buscar sinónimos y podríamos continuar, ¿sí? Entonces, ojo, que el almud no apague nuestra luz, ¿sí? Pensemos en lo que Dios ha hablado a nuestro corazón, en lo que Dios ha hablado a nuestra vida, por qué estamos en este lugar, los deseos que tenemos de servirle, los deseos, los sueños que Él ha puesto y ha depositado en nosotros, de enseñar su palabra, de discipular, de cuidar de las ovejas del Señor. Todo lo que Él ha hablado a nuestra vida, ¿cierto? De servir en la iglesia, de servirle a mi hermano, de cuidar de mi hermano. Que nuestras preocupaciones, que nuestra ansiedad, que todos estos temas materiales, recuerdan como hablábamos con la sal, ¿cierto? No dañen y no quiten de nosotros la visión de lo que Dios ha puesto, ¿cierto? Y que por el contrario podamos brillar y brillar con su luz. Eso me parece increíble, me parece hermoso, porque a veces tomamos la luz y la ponemos debajo del almud cuando nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad y nuestros afanes les permitimos que tomen el control de nuestra vida. Entonces les animo a eso, a tener nuestra mirada puesta en el Señor y entender que somos la luz del mundo. Tremendo. Ok, ¿me siguen hasta ahí? ¿Cómo vamos? Bien, ¿cierto? Entonces, Jesús es la luz, pero nosotros representamos su luz también, somos luz del mundo. Con lo del grano no se les olvida que estamos expuestos, ¿cierto? Y que debemos brillar con su luz. Y vamos en el almud, que estas preocupaciones, estos afanes de la vida no nos quiten la oportunidad de brillar para Él. Ok, continuamos. Dice así, a ver. Maravilloso esto, miren, el verso 15, estamos en el verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Ese es el lugar de la luz, arriba. Y alumbra a todos los que están, ¿dónde? En casa. Qué bonito que diga eso el Señor. ¿En dónde? En casa. Y esta palabra casa, qué lindo. Hogar, familia, ¿cierto? Que empecemos por ahí. Porque a veces queremos brillar afuera, queremos ser muy protagonistas afuera. Pero qué lindo que Dios nos está diciendo, alumbra a los que están en casa, ojo, porque ahí es donde comenzamos, ¿cierto? Si somos luz en nuestros hogares, en nuestra casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos, bueno, etcétera, con nuestros hermanos, con nuestros primos, etcétera, etcétera. Qué lindo, y a mí me encanta este tema, porque creo que la iglesia comienza ahí, ¿no? En la casa, la primera familia. Y vuelvo a esto, la pandemia nos enseñó eso. Estábamos todos en la casa y éramos iglesia, pero desde la casa. Tremendo, ¿sí? Entonces que no se nos olvide eso. Esta luz que brilla, pero brilla, comienza en la casa. Ahora, ¿cuál es nuestra otra casa? Esta es nuestra otra casa también, ¿cierto? Nuestra casa espiritual, ¿sí? Eso es lindo, que podamos también brillar acá. Y pues, ¿cómo brillamos? De acuerdo a lo que hemos visto y lo que hablamos de la sal, pues es a través del amor, preocupándome por mi hermano, sabiendo de qué necesidades hay y cómo puedo ser yo la respuesta a esa oración de mi hermano. Tremendo. Pero lindo también este concepto de casa, hogar, familia. Debemos brillar como familia, como casa. Lindo, me encanta eso. Ok, dentro de este verso 15 también, bueno, comentar que entendemos claramente cuando hablamos que Jesús es la luz, ¿cierto? Ahora también Jesús nos dice que nosotros somos la luz. Y les pregunto, la Biblia nos habla también de que hay otra luz, otra lámpara, algo que también guía, que también nos da claridad en medio de la oscuridad. ¿Qué será? A ver, meditemos, pensemos. ¿Qué será? La palabra, ¿cierto? La palabra de Dios. Y leamos un momentico, vamos a los Salmos. Salmo 119.
por favor. Seguramente lo conocen. Pero primero Salmo 119, 130. 119, capítulo 119, versículo 130. Yo me aprendí el Salmo 119 de memoria. Mentiras. 130. La exposición de tus palabras alumbra, ¿sí? Hace entender a los simples, a los sencillos, a los que no tienen tanto conocimiento, ¿sí? Aparentemente, pero la exposición, estar expuesto a la palabra, a su palabra, a la palabra de Dios, alumbra nuestro camino. Entonces, volvemos, que no solamente, sí, el Señor es la luz, nosotros somos luz, pero su palabra también es luz, ¿cierto? Y ahora sí, el 119, 105, no lo sabemos de memoria, yo creo, ¿cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces miren, Jesús es la luz, nosotros somos la luz y su palabra también es luz que ilumina nuestro camino. Ahora, ¿cómo nosotros también podemos ser agentes de esa luz? Pues proclamando su palabra, ¿cierto? Es ella la que nos brinda esta luz en medio de la oscuridad. ¿Recuerdan cuando hablamos del pecado? Hace 8 días hablamos del pecado y que el significado de la palabra pecado es errar en el blanco, ¿cierto? Cuando errar en el blanco, porque estaba la ley que era el blanco, y cuando la gente no seguía la ley, erraba el blanco y cometía pecado, ¿sí? Entonces hoy nuestro blanco es vivir conforme a su palabra, porque ella es la que nos da luz, ¿sí? Pero cómo ese blanco ha ido cambiando y cómo el mundo se va dañando poco a poco cuando tenemos la palabra de Dios como nuestra guía, pero cuando no se puede vivir conforme a ella y resulta que yo no le di al blanco, sino que di por acá, entonces ahora esta va a ser la nueva ley y ahora esta va a ser la nueva regla, y después el otro que no dio acá sino acá, ahora esta va a ser la regla y esta va a ser la regla. Pues por eso el mundo está así, porque no hemos vivido conforme a su palabra. Y de hecho cuando los que por fin tratamos, nos esforzamos por vivir conforme a su palabra, damos en el blanco, entonces resulta que ahora el blanco ya no es ese, sino es abajo, o sea que esto está mal, ¿sí? Y es el mundo en el que nos encontramos hoy en día, ¿sí? Por eso vamos contracorriente, ¿sí? Y no nos podemos esconder. Tremendo. Entonces su palabra es la que nos guía, su palabra es la luz, ¿sí? Y como agentes nosotros de esa luz debemos proclamarla. Y no solo proclamarla diciéndola y agarrando a bibliazos a la gente, sino viviéndola, ¿cierto? Vivirla, de eso se trata. Y miren, cuando hablábamos de la tentación de Jesús y dijimos de que Él venció con la palabra, pero fue porque obedeció la palabra. Él es la palabra. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Obedecer su palabra. La forma de vivir en ella es obedeciendo su palabra. Al final ganamos, al final somos los únicos beneficiados del asunto, somos nosotros, ¿sí? Por vivir conforme a su palabra. Tremendo. Ahora me encanta cómo termina este pasaje y ya vamos terminando. Dice así, ok, eso está lindo. Ok, antes de ir al verso 16 hay algo interesante aquí que también me gustaría decir. Antes de ir al verso 16, sí. Y es que qué lindas se ven las luces desde un mirador, ¿cierto? O cuando uno va en el avión y mira hacia abajo. Y esto es interesante. Pastor Raúl Garduño hablaba de eso y decía que uno no ve simplemente una masa así de luz, sino uno ve varias lucecitas. Qué lindo, porque eso somos nosotros. Varias lucecitas con diferente intensidad, con diferente color, con diferente forma. Eso es la iglesia. Y es tremendo porque en 25 años que tengo de caminar con el Señor, definitivamente he visto muchas luces de muchas formas, de muchos colores, ¿sí? Y cómo debemos entender que
podemos brillar de formas diferentes, ¿no? Brillamos de formas distintas. Y es triste, y tengo que decirlo, pero he visto también que muchos han cargado con el almud, pero no para tapar su luz, sino para ponérsela encima a la luz de otros, ¿cierto? Es triste, pero hay que decirlo. Es así, porque como iglesia también tenemos que entender eso. A veces nos preocupamos por ser luz para afuera, ¿cierto? Luz para el mundo, luz para la gente que no conoce de Dios. Y forzamos dentro de la iglesia a nuestros hermanos, nuestros jóvenes. Los forzamos porque queremos que sean luz, y resulta que nosotros ya dejamos de ser luz para ellos. Eso es importante tenerlo en cuenta como iglesia, ¿sí? Lo he visto mucho, que la iglesia forzando a su gente a que sean luz, pues primeramente, como dice, en casa, ¿cierto? Esta luz que alumbre en la casa, que seamos luz dentro nosotros, unos con los otros, así como hablamos de la sal y su enlace iónico covalente. Me encanta. Y miren, es tenaz. ¿Conocen esta fábula que hay de la serpiente y la luciérnaga? ¿Han escuchado eso? Es interesante. Miren, resulta que la serpiente ataca a la luciérnaga. Y la luciérnaga le dice: ¿pero por qué me atacas? ¿Tienes hambre? No. De hecho, no estoy como en tu cadena alimenticia tampoco. Entonces, ¿por qué me atacas? Y la serpiente contesta esto claramente: simplemente porque brillas. ¿Sí? Y eso somos a veces nosotros, ¿sí? Recibimos ese ataque del mundo, estamos contracorriente, recibimos esa hostilidad simplemente porque brillamos, y la luz que está en nosotros es la luz de Jesús. Entonces, por eso el Señor nos dice: gozaos, ¿cierto? Bienaventurados, gozaos y alegraos, ¿sí? Porque si nos atacan, pues algo estamos haciendo bien. La luz de Jesús está en nosotros. Tremendo. Me encanta. Y ya ahora sí, para terminar, ahora sí, dice, miren, esta luz que debemos tener sencillamente es para que el Padre se glorifique. Verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Bueno, un paréntesis ahí, pero ¿obras para qué? Si las obras no salvan a nadie, ¿sí? Lo que salva es la fe en Jesús. Pero como las obras sí son un resultado, ¿cierto?, de nuestra fe. Y cuando estudiamos el libro de Santiago, él habla muy claro de eso, o sea, que la fe sin obras es muerta, ¿cierto? Las obras son un error, es como si van de la mano, estuvieran acompañadas, una no existiera sin la otra, algo así, ¿cierto? La fe sin obras es muerta, o sea, a través de nuestras obras, a través de vivir la palabra, también es donde la gente ve esa luz, para que vean vuestras buenas obras. Y al final, ¿qué? Para que brillemos y nos llevemos el crédito de todo y digan: wow, qué chévere, qué increíble es. No, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al final, esa es nuestra labor. Por eso somos sal, por eso somos luz. Ese es el trabajo, eso es lo que hay que hacer. Si hacemos eso, cumplimos, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es más, miren, eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Acompáñenme en un segundito al libro de Filipenses, por favor. A ver si lo encuentro acá. Aquí está, es que ese es famoso. Miren, hablando de la obra de Jesús, humillación y exaltación de Cristo. Dice así. A ver, espérenme y me ubico. Filipenses 2. Ya, desde el 5. Muy seguramente lo hemos escuchado. Dice Filipenses 2, capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nos comienza a decir todo lo que hizo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Wow, hasta ahí va increíble, ¿cierto? Increíble. Y luego el verso 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Aún la obra de Jesús, aún toda la obra de Jesús es para gloria de Dios Padre. Increíble. Esa es nuestra labor, a través de nuestras obras. Vean al Señor y que al final todo sea para la gloria de Dios Padre. Tremendo. Me encanta eso. Entonces miren, a través del pasaje, las cosas que miramos. Somos la luz del mundo como Jesús es luz, ¿cierto? No nos podemos esconder. El grano. Alumbra en la casa, hogar, familia, iglesia, ¿cierto? ¿Qué más dijimos? Miren esto tan increíble de la serpiente y la luciérnaga. Si vamos a recibir esa hostilidad, esa persecución, de alguna forma algo estamos haciendo bien, estamos siendo luz, ¿ok? Y al final todo lo hacemos para gloria de Dios Padre. Mari, ¿me ayudas en el piano, porfis? Si quieres, no la pares todavía. ¿La paraste? Listo. Miren, ¿les ha pasado, se les ha ido la luz recientemente? De noche, ¿sí? Uno inmediatamente enciende las linternas del celular. Pero después dice, ¿y si se demora, se me descarga el celular? ¿Cierto? Entonces ahí uno piensa ¿en qué piensa uno? En una velita. Entonces, a ver, ¿cuándo fue el último día de las velitas? Como para saber si de pronto quedó una velita de esas. A nosotros nos pasó y uno busca y rebusca por una vela, ¿cierto? Y preciso no encuentra. Y recuerdo la última vez, porque pensando en la enseñanza dije, una velita, busquemos una vela en la casa. Encontré una velita. Estaba vuelta a nada la velita. ¿Sí? Estaba primero estaba ya chiquita, ¿cierto? Y estaba sucia, ellas de lo que están como que se les pega lo que esté hacia alrededor, el polvo o lo que sea. Feíta la velita, ¿sí? Pero agarré el encendedor, la yejera, decimos en la costa, la prendí y encendió. O sea, su labor, ¿cómo se llama lo que está dentro? Pábilo, creo que se llama lo que está dentro. Mientras su alma esté intacta, ella enciende, ¿sí? Sin importar cómo esté por fuera, ¿cierto? Su alma está intacta. Por ejemplo, los instrumentos tienen normalmente una varilla de acá a acá que se les llama alma, esa parte de adentro de la velita estaba intacta. La expuse al fuego, el fuego de Dios, del Espíritu Santo, encendió. Eso somos nosotros. A veces por fuera podemos estar como la velita, sucios, raspados, golpeados, sin un pedacito, chiquitos, desgastados, como la velita, ¿cierto? Pero qué lindo cuando pensamos nuestro interior, cuando nuestro interior se conecta realmente con Dios, con nuestra fuente que es Dios, con el fuego de su Espíritu, encendemos. Es la única forma, a pesar de lo que esté pasando a nuestro alrededor. ¿Sí? En el lugar donde estamos, a veces percibimos, vivimos en una hostilidad constante en nuestros trabajos, en la universidad. Juli, que me has contado, ¿cierto? Es difícil, pero es la luz de Jesús la que brilla en ti, la luz de Jesús la que brilla en nosotros. Y lo más tremendo es que no nos podemos esconder. Pero Jesús nos dice que somos bienaventurados, ¿cierto?
Señor que estás en el cielo, te damos gracias.